Buenas noches, espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Yo les saludo aquí con gusto, como de costumbre, pero hoy con doble gusto porque pues, nos toca abrir un nuevo tema. Y pues este es el tema que tiene la revista de la universidad durante junio, que es plástico, ¿no? Y que como ya saben, aquí estaremos explorando en toda su polisemia y yéndonos a diferentes dimensiones que jueguen con el término. Entonces, para empezar, pues por la cancha grande, creo, se nos antojó hacer un programa de cirugía plástica, algo que hiciera como un diálogo hacia la cirugía plástica, pero ¿y por qué no? Pues a veces hoy en día se ha banalizado un poco ese término, también tomar en cuenta que es cirugía reconstructiva, ¿no? Sobre todo, y ¿por qué no irnos a sus orígenes? O sea, porque hoy en día lo damos por sentado, en este mundo anegado por las redes sociales, pues es casi inescapable, pero por supuesto que olvidamos que hubo mucho tiempo en que no existía este tipo de procedimientos. Y entonces, como para remontarnos a los albores de la cirugía plástica, nos vamos hacia el Renacimiento italiano, y quien nos guiará en este camino es Pablo Ortiz Monasterio, que es fotógrafo y editor, y diría yo, pues uno de los pilares de la fotografía mexicana, con 21 libros dedicados a su obra, múltiples exposiciones internacionales, ha curado también ferias, festivales de fotografía y también un tremendo legado como editor, ¿no? Y dirigiendo distintos sellos. Si les gusta la foto, a lo mejor ubican Luna Córnea, ¿no? O Círculo de Arte. Y bueno, le otorgaron en 2019 la Medalla a Bellas Artes, además de que fue fundador del Centro de la Imagen, ¿no? Sin más, ni más ni menos. Pablo, pues muchas gracias por venir hoy aquí. Maestro Cota, es un gusto, es un privilegio estar con ustedes. Caray. Para seguir, obviamente, pues los pasos de este médico renacentista que que va a ser nuestro protagonista y quien primer cirujano plástico de la historia, en torno, pues obviamente, a un libro que ya hablaremos de él, que es Dolor y Belleza. Pero antes de irnos hacia eso, a lo mejor valdría la pena, ¿no?, puntualizar cirugía plástica, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, es importante porque, como bien lo decías tú, se ha vinculado la cirugía plástica con la farándula, claro, como si fuera una cirugía artificial, imponerle al rostro, y en realidad el origen de la palabra plástico en la cirugía se remite a plasticón, que es una palabra griega, plásticos, con S, okay, y quiere decir moldear, dar forma. Entonces, es una cirugía que se dedica a dar forma esencialmente a la cara, pero no solo a la cara, ahora en todo el cuerpo se aplica la cirugía plástica, y moldear, y como tú lo dices, hay la cirugía reconstructiva, si tienes un accidente, claro, si tienes una deformación de origen. Entonces, nada tiene que ver con este proceso por el cual se ha hecho muy famoso de las mujeres hermosas y los hombres también, sí, que se van y se ponen chulos. O feos, ¿no? Porque se va llevando hacia la monstruosidad o también la obsesión, ¿no? Quien empieza, digo, cada quien, sus preferencias estéticas, pero sí me parece que es importante también, sobre todo en sus orígenes, pues qué fue lo que llevó y motivó a desarrollar estos procesos, porque a lo mejor valía la pena también ahí poner un poco el contexto, ¿no? Porque hasta ese momento quienes llevaban a cabo las operaciones eran los barberos, ¿no? Y hubo un momento en el Renacimiento italiano que se tomó oye, porque los médicos no se ensuciaban las manos, ¿no?, con la sangre, eran teóricos. Y bueno, nuestro protagonista un poco impulsó a que eso cambiara, ¿no? Es fascinante, y he de decir que yo me metí en este tema de la cirugía, claro, no por interés personal. Por nacimiento. Por nacimiento, porque yo soy hijo de un cirujano plástico muy notable, el doctor Ortiz Monasterio, Fernando Ortiz Monasterio. Entonces, llegó un momento, el admirador de esta figura del Renacimiento italiano, que se llama Gaspare Tagliacozzi, me dijo, vamos a hacer un proyecto sobre este médico del siglo XVI. Mi instrumento para dar cuenta de aquello es la cámara fotográfica. Claro. Y entonces, ¿cómo se le hace para fotografiar, para mirar, para compartir, contar una historia del siglo XVI
en la Bolonia moderna, que es una ciudad llena de cables y de luz, moderna, fabulosa, hermosa, ¿no? Claro. Entonces, eso sin duda alguna fue un reto. Y luego el gran hallazgo es cómo el conocimiento viaja, ¿no? Y es cierto, estamos centrados y de ahí partimos. Gaspar Tagliacozzi, la mitad de 1540 y tantos nace, y en el 1570 empieza a operar. En ese momento en la Universidad de Bolonia, que tiene ya 500 años, la universidad más antigua de Europa, se estudiaba o leyes o filosofía. La medicina era parte de la filosofía. Entonces, él es un médico, ya es profesor, y un gran anatomista. Tenían autorización papal de disectar cadáveres, entonces tenían unos instrumentos, tenían bisturís, tenían pinzas, Claro. para ir disectando y aprendiendo de la anatomía humana, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el tipo era muy docto. Pero los médicos hacían una sola medicina que se llamaba el teriaco, en luna llena, en la Piazza Mayor de Bolonia, y tenía 70 y tantos ingredientes, entre otros serpiente, pero no debía ser ni femenina, hembra pues, ni estar embarazada, ¿no? Eran como, tenía mucho de magia, una tradición antigua europea, ¿no? Pero por otro lado eran hombres de ciencia modernos, y él ve en Calabria a los barberos operar y hacer esta operación. Entonces se queda viendo y dice, yo la podría hacer mejor. Él es un tipo que ya desarrolló. ¿Tienes algún comentario? No, tenía habilidad, me imagino. Habilidades físicas enormes. Y era ¿no? sensato, probablemente. Y tenía una posición de prestigio dentro de la universidad. Entonces, él ya había visto algunas operaciones cuando fue estudiante. Me fascinó aprender que en realidad no fueron los barberos del siglo XVI quienes desarrollaron la técnica, Sí. sino hay referencias bibliográficas ya en libros en el siglo X en la India, En la India. que hacían lo que se llama el colgajo, en inglés le llaman flap, que es llevar piel de un lado a otro lado del cuerpo, no solo de la cara, y seguramente a través de los navegantes árabes llega al Mediterráneo, Claro. y ahí los barberos, que son los que manejaban el cuchillo, lo hacían. Entonces, él no solamente empieza a hacer las operaciones, el libro que hice con mi padre, que es una figura a quien estuve muy cercana y admiro, entonces haber hecho un libro con la figura paterna está padre, ¿no? Claro. Está complicado también. Tiene sus retos. Se llama Dolor y Belleza. Y es justo esa la esencia, en donde lo que indica el dolor es de que no había anestesia. Claro. No había anestesia. Entonces te operaban en crudo. Él se había dado cuenta de que, bueno, pues ahora le me echo unos tragos aquí y me aguanto. No, nada de beber, porque eso podía Adelgaza producir... la sangre, ¿no? Adelgaza la sangre y podía producir una hemorragia. Entonces, Claro. vámonos ahora. Mordiendo un trapo, ¿no? Mordiendo un trapo, y entonces esencialmente la operación que él hacía, y eso pues es la pieza clave del libro, Sí. en donde se tiene, ahí ya le atiné, se tiene un accidente en el centro de la cara, en la nariz, Que además han de haber sido comunes, porque peleaban todo el tiempo. con peleaban, espadas, accidentes de cuchillos, carros. Te cae encima una carreta. o sea, sí, sí. Y entonces, esta es la esencia. El tipo aquí, en el grabado, no tiene nariz, y en el brazo le abren una ventanita. especie de 3 lados están cortados y una se queda pegado. Y entonces, lo que hacían, abrían aquí así y lo fijaban a la parte de la nariz, que volvían a quitar todo lo que ya estuviera cicatrizado y lo dejaban crudo otra vez, aparente, para que los dos tejidos en crudos y durante 3 semanas se quedaban con un arnés que les diseñaban de cuero especialmente. Muy ergonómico, ¿no? Muy ergonómico. Y luego cortaban el último pedacito que estaba pegado al brazo. Claro. Y esto ya se había pegado a la nariz, y con eso, y un sistema muy ingenioso, le acababa de dar forma con unas cuerditas y te hacían una nariz. O sea, no tenías un hoyo en el centro de la cara. Que claro. te da Aquí en vida. los grabados se ven chulos, está muy bien. No sé qué tan
bonitas habían quedado esas narices, pero ya no tenías Pero un sí. hoyo en el centro de la Cualquiera cara. que tuviera esa necesidad, seguro que apreciaba lo que fuera que le pusieras, ¿no? Lo que Porque, fuera. pues cambia mucho un rostro. Sí. Y este es el como colgajo, es que nada más era como importante eso, que el punto ahí difícil es irrigar, ¿no? O sea, si tú pones un pedazo de tejido en cualquier lugar, lo tienes que irrigar. Exacto. Si no, pues se muere y se pudre y se te necrosa y sale Sí. peor. Y ese es como todo este reto, ¿no? Que bueno, parece Claro. ahorita extremo, pero en la Segunda Guerra Mundial se seguía haciendo así, ¿no? Se Y a seguía lo haciendo mejor- así hasta los años 90, ¿no? Sí. Y inclusive ahora se sigue utilizando, hay casos, ahora hacen una técnica alternativa que te ponen una bombita con un globito y diario lo van inflando y como la piel es flexible, crece, Obliga crece, a que- crece, se te hace aquí como una bola y entonces con esa piel ya lo pasan Ya. y no tienen el problema de dejar una cicatriz. En la India, en el siglo X, como lo hacían, era de acá arriba. Entonces cortaban así, así un y así triángulo. y bajaban hacia acá. Esa es la técnica y hay grabados, ilustraciones. Claro, en el tienes siglo- una cicatriz, pero tienes nariz. pero tienes nariz. Y luego, como la piel es flexible, se te cicatrizaba y también tenías, hombre, se te veía un poco. Sí. Uno de los hallazgos que es interesante de Tagliacozzi en el siglo XVI es que, bueno, él desarrolla esta cirugía, pero todo esto lo sabemos porque él fue un maestro importante, tenía la cátedra de cirugía, de anatomía en la Universidad de Bolonia Sí. y se dedicó 10 años de su vida a dejar el testimonio de sus avances. Mira, Entonces publicó un libro que se llama De Curtorum per Chirurgia, De curtorum per cirugía, sí. per como- Chirurgia, ya. que Ajá. es todo el proceso con unos grabados muy hermosos. Estuvo apoyado por el duque Los Gonzaga de Mantova, ¿no? Y fue exitosísimo. Y luego del Renacimiento se hizo esto, el tipo fue una celebridad y curiosamente otra vez estos fenómenos del conocimiento, así como ese conocimiento de la India viajó al Mediterráneo, Sí. ahora este conocimiento que habían desarrollado en el Renacimiento se esconde y se pierde y muere Tagliacozzi, es polémico el personaje y entonces la gente le tenía celos y entonces tenía enemigos. Entonces Claro, hay un momento que le hacen un juicio post-mortem y lo sacan Ay. de donde estaba enterrado. Sus alumnos y la gente querida lo replican y regresan los restos de Tagliacozzi Esa otra es vez una película que quiero ver. al convento en donde estaba enterrado, pero en el siglo XVII se pierde y no es hasta el siglo XVIII que un alemán, viendo el libro, que dice, órale, pero qué maravilla esto, por 2 siglos se dejó de hacer, ¿no? Entonces es Oye, estamos ya sobre tiempo del primer bloque. Está Ajá. buenísimo dejarlo ahí en que se perdió. Antes de regresar a cómo lo recuperamos. Muy bien. No le cambien, vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les cuento brevemente que estamos hablando de cirugía plástica y reconstructiva, pero de sus albores, de los inicios, y que estamos en el Renacimiento italiano, ¿no? Y esta situación que yo digo francamente película épica, que creo que alguien debería hacer pronto, en que esta gran figura, ¿no? el precursor de muchas técnicas de reconstrucción facial, que dejó un legado, un libro, ¿no? de 1597, primer libro de la cirugía plástica de la historia, y que además hizo escuela, ¿no? Y bueno, cambió un poco la medicina, pues como la entendemos modernamente. Sin embargo, fue olvidado 2 siglos. 2 siglos, o más que olvidado, a lo mejor enterrado, ¿no? Por detractores. Y entonces nos habíamos quedado un poquito en eso, ¿no? Cómo a veces los humanos tenemos estas grandes aportaciones y solo para que se pierdan. Y otra vez tropezamos con la misma piedra y luego ¿no? tenemos que volver a descubrir las cosas. Por suerte dejó pues sus conocimientos ¿no? Los registró, se dio esa tarea y importantísimo. Pero ahorita, poquito fuera del aire, me estabas diciendo esta también parte surrealista de por qué o con qué argumentos lo enterraban. Es fascinante. La historia de Tagliacozzi es
en la Emilia Romana, Bolonia específicamente, que depende de Roma, era como un apéndice de Roma porque eran muchas repúblicas, pero Bolonia dependía de Roma, la gran universidad europea, y entonces había, como en todos lados, grilla, política, Claro. no sé qué. Tagliacozzi, este cirujano que es el padre de la cirugía moderna, que de alguna manera inventa y sistematiza y publica este libro clásico, que es una maravilla, y que a los 8 meses sale una edición pirata, porque fue muy sorprendente, y donde explica todo el procedimiento que hacía para restaurar narices, labios y orejas, ¿no? Y es la idea de esta del colgajo, que es traer piel de otro lado del cuerpo para quitarte un hoyo que tienes en el centro de la cara o rehacerte una oreja o un labio, ¿no? Entonces, en estos procesos de investigación donde estaban acertando y a veces con errores, había intentado, quienes se operaban eran pues, los nobles, la gente rica, ¿no? Claro. Y entonces tenían ahí a sus asistentes, a sus esclavos, veto a saber, que decían, maestro, para que no le duele el brazo. Yo, porque la operación esta clásica era, te sacaban piel del brazo y te fijan. Yo le presto mi brazo. Entonces Tagliacozzi lo intentó. Pues bueno, si tú traes un brazo y tal, ahí todavía no entendían a Harvey y la circulación de la sangre, y eso hace que si no son compatibles nuestras sangres, pues, no va a pegar. peligrosísimo. Eso no lo sabía Tagliacozzi. Pero lo que sí se dio cuenta es que la inmovilidad, porque cuando te ponen así, con un arnés de cuero todo, estás totalmente inmóvil y pega bien. Sí. Pero si es el brazo de otro en la noche, estás dormido, y entonces no lo recomienda. Sus detractores a la muerte inventan el cuento, la historia, de que un tipo se había operado, ya estaba con su nariz muy bien, todo muy chulo, ya muy contento, y su esclavo le había prestado el brazo para, de ahí había venido. El esclavo se muere y resulta que unas semanas después la nariz del noble se le empieza a poner negrita, se muere y se le cae, lo que probaba que también en ese pedazo de piel estaba el alma del otro, y entonces era atentar contra la divinidad, y le montan esto, le hacen un juicio post-mortem y lo desentierran y lo sacan fuera Muri, que era como donde enterraban a todo el mundo. Años después, la gente de la universidad, sus alumnos, batallan por él, vuelven a juzgarlo y le quitan la culpa, y no solo eso, sino se ordena que se borre todos los datos que hay de que él había sido acusado. Pero claro, el enemigo mayor, que seguramente estaba muerto en la envidia y lo odiaba, guardó en un libro de él, de Tagliacozzi, que está en la biblioteca de Bolonia, un documento que lo inculpaba. Y entonces, aunque había una ordenanza que se borrara todo, muerto de los celos, dijo, pues, ¿qué y entonces, gracias a eso sabemos que hubo este juicio doble, ¿no? Y que eventualmente... Además, el asunto del juicio con cadáver presente, o sea, el juicio a alguien ya muerto, es como totalmente surrealista, ¿no? Bueno, es un juicio al prestigio y es, en el fondo, luchas de ideología, ¿no? Claro. Porque eran los más conservadores que veían eso como la cirugía era un procedimiento muy moderno. Y de nuevo, así como a él lo enterraron y lo desenterraron y luego ya lo regresaron a su tumba, el hecho que durante 200 años se haya perdido el conocimiento, que era de tal manera revolucionario, y que sus contemporáneos se les quedaban viendo y era aquí de tal manera cerca que no y se deja de hacer, y si no es hasta un siglo y medio después en Alemania que encuentran el libro, que es una belleza, un libro grande con unos grabados muy hermosos. Yo lo fotografié extensivamente porque esa es la otra, maestro Costa. ¿Cómo te acercas a eso? O sea, ¿cómo das cuenta con fotografía de la vida de uno que vivió hace 500 años? Muy ¿no? difícil. Entonces, pues básicamente lo que hicimos porque ahí iba con mi padre y nos escapó. Yo tenía en esa época una chamba en España, entonces nos encontrábamos ahí en Bolonia,
paseábamos y discutíamos y tal. Entonces, básicamente, lo que documenté fueron libros, o sea, Ajá. papel, piedras y un poco de la arquitectura donde no se veía pues, la ciudad moderna, ¿no? Libros, pues hay muchos del periodo y me dieron acceso en la Oye, universidad. 500 años de universidad, pues tendrá una serie de libros Riquísimo. incunables, ¿no? Ahí. Entre otros, Sí. el libro de Tagliacozzi, que solo se conocen 2 copias, una ahí y otra en la Biblioteca de París. En cambio, de la otra edición pirata, sí hay más Hay copias, y una cabió aquí en la Universidad ¿Ah, sí? de México, y es ahí donde mi padre Se enteró de... lo vio, y luego el año después hizo un facsímil del libro porque le encantaba la historia, ¿no? Claro. Para Y- que no digamos el legado de los libros, ¿eh? O sea, es eso, papel y piedra, el legado de la Papel y humanidad. piedra, y es muy bonita porque hay una piedra ahí bastante suave que hacían tallas de todo tipo, están en los museos, están en la arquitectura, en potrados, están, y entonces ahí dan cuenta pues, de la vida universitaria. Entonces ves a un maestro que tiene detenido en una tallita en piedra un libro y ves a 2 alumnos o 3 ahí en los pupitres. O sea, la vida cotidiana no solo se reflejaba en la pintura, sino también en estas pequeñas tallas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Tagliacozzi había más de 5,000 mendigos. Órale. O sea, y aquello, pues no, esa gente ya no está, pero sí que encontré una talla, está en el libro, ¿Qué representa? en donde está un noble que trae una bolsa y le está dando dinero a unos más desarrapados que ahí están, ¿no? Entonces, Sí. a través de estos recursos, dimos cuenta de lo que aprendimos de Dr. Webster, porque todo este rollo que yo te estoy soltando, sin duda alguna, que mi padre aprendió, es de un médico, un historiador de la medicina americano, Dr. Webster, que tiene un tabique de este tamaño, Life and Times of Gaspar Tagliacozzi, Ya, y es la y biografía que es la autorizada. biografía de este personaje del Renacimiento. Entonces mi padre llega y me dice, me da el tabique y me dice, vamos a hacer un libro sobre Tagliacozzi de foto. Bueno, yo con tal de trabajar con él estaba entusiasmado, pero sí que tuve insomnio de decir, bueno, cómo yo era logramos? joven y cómo acceder, cómo entender, pero tomó años, diría yo, décadas para acabar de decidir cómo debía ser el libro. Hicimos Sí. muchísima fotografía y una tarde me dice mi padre, que era un gran personaje, era simpático y guapetón y con mucha persona. Y se voltea y me dice, oye, Pablito, te estoy viendo ya muy añoso. Imagínate, hay que acabar el libro. Y entonces como que eso, y nos pusimos y al cabo de un año sacamos la versión final, se lo presentamos a un editor que le gustó la idea, cosa rara, y Bueno. coincidió con una reunión de ministros de salud que iban a venir aquí a México y que la de la secretaría tenía ya los regalos listos para los ministros y eran ceniceros. Ush. Y el secretario dijo, no, ¿cómo vamos a dar ceniceros? locura. Entonces coincidió con que nosotros les presentamos el libro y ellos compraron 1,000 ejemplares. Ah, pues lo buenísimo. cual hizo que Se pudiéramos pueda hacer. hacer. Y hay 2 ediciones. Ah. Hay 2 ediciones que se hicieron muy al mismo tiempo porque pues, tuvo éxito. Los cirujanos, como mi padre era una gente famosa, los cirujanos querían tener su libro. No, claro. Y que se los firmara. Oye, y está digitalizado. O sea, si alguien que está ahorita escuchando todo esto se le antojara asomarse, o va a alguna biblioteca, ¿cómo se puede ver el libro? Es una buena pregunta. Yo no lo tengo digitalizado. He publicado algunas cosas aquí y Sí. allá. Está en las bibliotecas de la Escuela de Medicina. En fin, la biblioteca está especializado y hay 3,000 ejemplares dando madre, vueltas por ahí en las que librerías de viejo hay que ir a buscar. no se ve con frecuencia. porque los de No fotos yo son- soy asiduo de las librerías de viejo Sí. y no se ve mucho, pero sí, por ahí está y es buena tu propuesta y hemos de digitalizar el trabajo y hacer que la voz del doctor Ortiz se vuelva a Claro. resonar en las redes. Claro, pues muy bien, Pablo, se nos fue el tiempo. No. ¿Ya? ¿Se No, acabó? no. ¿Sí? Todavía Ya, tenemos cosas. Se acabó el tiempo. Ya tendremos oportunidad de que nos visites otra vez con algún otro de los muchos temas que manejas.
Ustedes no dejen de sintonizar próxima semana, misma hora, porque nos vamos a ir a otra dimensión de, pues, el plástico, ¿no? Del plásticos. Gracias. Pasen buena noche.